7 días. La actualidad semanal con perspectiva evangélica. Hola amigos, muy bienvenidos a este 7 días, donde junto con Daniel Oscan, director de Protestante Digital, Jonathan Soriano, redactor del mismo medio, y un servidor, Pedro Tarquis, como siempre, cada semana vamos a analizar la actualidad desde una perspectiva diferente a la que suele aparecer en los medios y de temas que de alguna manera tienen un contexto en el que conectan con nuestra visión bíblica del mundo. Y el primero es algo que habitualmente no se aborda, ¿no? Y tampoco en los medios cristianos, porque es hablar de la sequía. Solemos hablar de la sequía espiritual, pero en este caso vamos a hablar de la sequía material, ¿no? De la sequía, que es un mal global que afecta al mundo entero, pero que de manera especial en esta época está afectando pues, a zonas de España, Andalucía, donde de alguna manera recurrente, pero es con mayor intensidad, y otras zonas donde no suele haber este problema de esta manera tan grave, como es Cataluña y otras regiones, donde realmente se ha convertido en una preocupación. Y vamos a profundizar en este tema y ver qué es lo que la Biblia nos puede decir también de la gestión de los recursos. Para eso hay en Protestante Digital un reportaje magnífico que ha hecho Jonathan Soriano. Si un poquito nos puedes ayudar a enfocar de qué manera hemos abordado este tema. Sí, Pedro, pues la verdad es que como dices, en Cataluña y en Andalucía sobre todo, ¿no? También en otras zonas de España, pero yo vivo aquí en Cataluña y la verdad es que llevamos muchos meses sin coger un paraguas, sin salir a la calle, ¿no? y ver llover, algo a lo que no estábamos acostumbrados. Básicamente los datos son un poco alarmantes en general, ¿no? En toda España las reservas hídricas están ya por debajo de la mitad de la capacidad de los embalses y de los pantanos. En Cataluña está esta reserva de agua está al 16%, para que os hagáis una idea. De ese casi 50% en el conjunto de España, en Cataluña se traduce en el 16%. Por eso es un tema que aquí se ha hablado mucho, ¿no? Últimamente, incluso en las iglesias también está un poco en boca de todos, y está también incorporándose un poco el chip de que realmente estamos en una situación de emergencia. De hecho, es que estamos en una situación de emergencia ya decretada oficialmente por el gobierno de la Generalitat, no en todo el mapa de Cataluña, pero en su mayoría, en el 80% de la población. En Andalucía también hay buena parte de la geografía andaluza que se encuentra en esa situación de emergencia. También se ha hablado mucho de cómo esa sequía ha afectado incluso a parajes naturales como es Doñana y etcétera, ¿no? Y otros lugares. Para hacernos una idea, además de estos datos, en el reportaje que mencionabas de Protestante Digital, Pedro, contactamos a Miguel Wickham, que es un geógrafo y también profesor, conoce bastante bien el tema de la sequía, se ha informado mucho sobre el tema, ha escrito también una serie de artículos en su perfil de autor en Protestante Digital que son muy recomendables y que permiten ver un poco lo que ha sido la evolución, ¿no? Y él hablaba de que realmente son datos alarmantes, son de los peores registros que se tienen en cuanto a escasez de lluvias en España desde que se vienen tomando esos datos, ¿no? En concreto, pues como digo, en la referencia de Cataluña y de Andalucía. Entre las causas, ya lo sabemos un poco, ¿no? Ya venimos comentándolas con el marco general del problema del cambio climático, del calentamiento global, etcétera, ¿no? La transformación que está sufriendo el planeta, ¿no? Los altos niveles de emisiones de CO2, la transformación que eso genera en la atmósfera, el impacto también del cambio climático, del calentamiento global, quería decir, y cómo eso también va provocando que las lluvias sean cada vez menos equilibradas, ¿no? Miguel hablaba de que normalmente en esta época las lluvias solían ser suaves, solían ser apacibles, solían ser no lluvias virulentas como las que sí que hay en octubre, cuando serán las danas o las gotas frías, sobre todo en esta zona del Mediterráneo, ¿no? Sino que aquí, por esta época, tocaban lluvias abundantes, pero de una forma suave, de una forma equilibrada, y no se están produciendo. Entonces, él mismo hablaba de que es una irregularidad que hay que tener en cuenta y que a priori no parece que tampoco pueda haber una mejor evolución a corto plazo,
si no cambian cosas, ¿no? Una cosa que me parecía muy interesante cuando hablé con Miguel era que realmente la política que se está haciendo un poco de esta situación es un poco a salto de mata, ¿no? Es un poco, veo un poco lo que va pasando y entonces acabo decretando la emergencia. Y él pedía previsión, pedía a las administraciones que se actuase en previsión, ¿no? Tengo que decir que esto en Cataluña ha sido muy evidente, ¿no? El mensaje, por ejemplo, de la Generalitat hace un mes y medio era, bueno, no vamos a entrar todavía en la emergencia, la población tiene que estar concienciada con el uso del agua, pero todavía se puede alargar el tema de la emergencia. Y de repente pasamos de ahí al estado de emergencia como con un clic, ¿no? Como con una especie de un día para el otro, ¿no? Algo que también ha chocado mucho a la población en general, porque como digo, aquí en Cataluña este estado de emergencia ahora está afectando a más de 6 millones de personas. Son más de 6 millones de personas que tienen el consumo de agua restringido a 200 litros por habitante y día. Una cosa, Jonathan, porque siempre está de trasfondo el debate ideológico y científico también de si estos son ciclos que se repiten o si realmente el hombre o el ser humano está causando esta modificación, con lo cual sería mucho más preocupante porque no es un ciclo, es algo que va a ir increciendo. No sé si has tratado este tema con ellos. Sí, Miguel habla de que hay una evidencia científica que no se puede negar. Él incluso utilizaba la palabra de que no podemos ser ignorantes, ¿no? No podemos dejar de lado la evidencia científica del cambio climático, las transformaciones que está sufriendo el medio ambiente a nivel físico en general. Y sí que hablaba de que la evidencia de esos registros de lluvia y de temperatura en las últimas décadas confirman también esta evolución en descenso de las lluvias que estamos viendo ahora. Es verdad que han habido épocas de sequía en otros momentos, ¿no? Pero Miguel ponía la atención en el momento en el que nos encontramos y descartaba un poco el argumento de que, bueno, esto es algo cíclico, esto pasa cada X tiempo y no tiene más importancia, ¿no? Él precisamente comenta en el artículo que debemos darle importancia porque aunque son ciclos que se van repitiendo, la gravedad de la situación que hay ahora mismo, él mismo lo decía, ¿no? No se ha visto quizás a corto plazo en otros ciclos de sequía que se han producido en los últimos años. Y vuelvo a hablar del caso de Cataluña, que es el que me queda más cerca, ¿no? Pero también en Andalucía. La verdad es que la situación aquí es realmente alarmante. Como digo, las reservas hídricas de pantanos y embalses se encuentran al 16%. El consumo, la limitación de consumo está afectando a más de 6 millones de personas. Y el mensaje ahora es realmente de preocupación. Incluso estamos viendo que la Generalitat se está planteando como medida a priori pactada con el Ministerio. En realidad es una propuesta del Ministerio de Transición Ecológica, pero la Generalitat está viendo que al final no tiene tampoco muchas más opciones, ¿no? Traer agua en barcos desde la desalinizadora estatal de Sagunto. Es una medida de urgencia. Aplicar una medida así realmente tiene que corresponder a un contexto de urgencia, ¿no? Un contexto en el que ya se está viendo incluso en riesgo el acceso al consumo diario, ¿no? Así que creo que la situación es digna de despertar esa alarma necesaria, ¿no? No por el hecho de ser alarmistas o por querer generar una emergencia ideológica o aprovecharse el movimiento ecologista. No, es una situación real. Ahí están también las fotografías de los embalses que son realmente escalofriantes. Y como decía Miguel, creo que hay que tomarlo realmente en serio y hacer previsión para que esta situación pues se vaya alargando lo máximo posible en el tiempo. Sí, quizás en este aspecto que mencionabas antes de las medidas, la impresión que da es que son a veces medidas más de cara a la galería, ¿no? Que realmente son poco efectivas. Yo recuerdo en los viajes a Israel que allí también tiene un serio problema con las reservas de agua y allí, por ejemplo, el riego es siempre por microgoteo, pero tan efectivo que construyen verdaderos oasis, a veces inmensos, en mitad del desierto. Tienen medidas para restringir las pérdidas de agua en las cañerías y aquí ves a veces que, pues eso, que el agua se despilfarra, que se pierde, que ves tomas de agua abiertas en mitad de la ciudad.
los goteos son por riego de inundación, ¿no? O sea, que es como que no se toma en serio, ¿no? Realmente por parte de quien tiene que tomarlo, sino simplemente gestos de decir, estamos haciendo algo, pero al final no parece que realmente sean medidas que tengan un resultado real. Sí, precisamente Miguel ponía ese ejemplo que has puesto tú, Pedro, el tema del riego por goteo, ¿no? Y mencionaba el caso de Israel. Y lo hacía en concreto refiriéndose a la necesidad de que la administración pública se adelante a las emergencias, ¿no? Él hablaba ya cuando se decreta un estado de emergencia es una reacción, se llega a esa situación por reacción, ¿no? Entonces él pedía previsión y hablaba precisamente de medidas como el riego por goteo. En Cataluña, por poner el caso que más conozco, hay muchísima agricultura y muchísima agricultura que realmente utiliza sistemas de riego que no están funcionando bien en este tiempo de sequía, ¿no? De hecho, ahora también vemos que hay un conflicto generalizado con el campo. Estamos viendo las manifestaciones de tractores, las reivindicaciones de la agricultura, y próximamente también en Protestante Digital vamos a sacar un reportaje sobre este tema. Pero claro, buena parte de esos productores utilizan sistemas de riego que son insostenibles en estas circunstancias. Entonces, lo que pedía Miguel era, por ejemplo, adoptar medidas que puedan favorecer la continuidad de una agricultura más sostenible, como es el microgoteo, y luego también invertir en toda la infraestructura de transporte del agua, ¿no? Un dato que comentaba Miguel que es interesante es que prácticamente el 30% del corriente de agua que se consume se pierde en fugas. Entonces, claro, estamos en una situación realmente insostenible, ¿no? No solamente a nivel de productores agrícolas o de productores de industrias, sino ya incluso a nivel de transporte del agua para que uno abra el grifo y le llegue el agua a su casa, ¿no? Precisamente por todas estas medidas es que Miguel pedía esa previsión que a mí me parece realmente coherente también. Sí, yo creo que aquí a nivel España, una de las cosas que se echa de menos es esta previsión y este tipo de atajar las crisis con un poco más de capacidad de previsión, justamente. Y de hecho, sería muy bueno que desde el gobierno central, junto con las comunidades autónomas, empezaran a trabajar ya en un plan a nivel nacional, porque estamos viendo que además el tema del agua es un tema de constante conflicto. Lo hemos visto hace un año, por ejemplo, con Doñana, que había un conflicto allí que también se vio salpicado, casi siempre se ve salpicado por temas políticos, y fue uno de los temas de campaña el año pasado, si recordáis, cuando comenzó la campaña para las elecciones a nivel nacional. Y luego, por ejemplo, lo hemos tenido en las elecciones en Murcia, cuando se ha hablado del tema del agua, en Valencia también, cuando se ha hablado de nuestras bases, en Cataluña también, en Aragón también. Es decir, es un tema que está constantemente ahí y que además, a medida que va habiendo menos agua, se va empeorando la situación, es decir, se va tensando todavía más. Esto lleva también a que, evidentemente, desde una perspectiva populista, se pueda utilizar también como arma arrojadiza justo lo que no debería ser, es decir, que por favor los políticos se pongan a trabajar para solucionar este problema, y no busquen usarlo para justamente, ¿no? Para poder conseguir el poder y echar al otro, y bueno, pues luego cuando estás ahí, pues estás un rato y luego no haces nada tampoco por solucionarlo. Entonces, esperemos que haya altura de miras en ese sentido, y que este tema no se enfangue dentro de lo que son las peleas políticas tan habituales que tenemos en nuestro entorno mediático, por así decirlo, y que haya un trabajo que de verdad empieza a plantear soluciones que además son cosas que no hay que inventar. Es decir, hay mucho que se puede copiar de lo que ya están haciendo bien otros países, que ya han aprendido, digamos, a vivir en situaciones de emergencia o con muy poca agua, y entonces no es que haya que innovarlo todo, es decir, no es aplicar soluciones innovadoras, sino empezar a mejorar la infraestructura, como decía ahora Jonathan, de manera muy, muy precisa, y también aplicar medidas que sabemos que puedan funcionar. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que comentas, Daniel, y de hecho es una de las cuestiones que menciona Miguel en el reportaje. Hay un apartado que, bueno, por también llamar un poco la atención, ¿no? Lo titulábamos las guerras del agua, ¿no? Y la verdad es que hay
varios conflictos en algunos de los principales ríos, ¿no?, en el mundo. Por ejemplo, Miguel mencionaba el caso del Nilo, Tigris, Éufrates, etcétera, ¿no? Y precisamente en España hacía referencia a lo que comentaba ahora Daniel, ¿no?, cómo la administración general del Estado puede negociar, y no solamente puede, debe negociar con las comunidades autónomas y viceversa, ¿no? Cómo se puede detener ese tira y afloja simplemente partidista, electoralista, y realmente establecer políticas a largo plazo, no simplemente durante 4 años hasta las próximas elecciones, ¿no? Eso es súper importante. Y en respuesta a eso, Miguel añadía una reflexión a nivel de cosmovisión bíblica, ¿no? ¿Qué podemos aportar los cristianos evangélicos en España sobre este tema, sobre este debate, ¿no? Y un poco la conclusión es la misma que con el cambio climático en general, ¿no? Al final es un consumo, un estilo de vida a nivel de consumo que refleje también el Evangelio, que refleje las enseñanzas de Jesús, ¿no? Un consumo que se ciña a lo necesario, que no busque gastar lo que me corresponde a mí y lo que corresponde al otro vecino, y que también sea coherente, ¿no?, con la ley, con la legislación que se está dictando. Por ejemplo, en Cataluña el verano pasado ya hubo mucho debate por el uso que se hacía del agua en los terrenos privados, en los huertos privados que las personas podían tener en sus casas, y en las piscinas, ¿no? Y recuerdo el caso de varias personas que acabaron con multas importantes porque, a pesar de que había una restricción, pues llenaron su piscina particular, ¿no? Cuando incluso había pueblos pequeñitos que no habían llenado la piscina municipal ni siquiera, ¿no? Entonces creo que estoy completamente de acuerdo con lo que dice Miguel en el reportaje. Creo que en eso los cristianos debemos ser un ejemplo pionero, ¿no? Debemos ir al frente en el entendimiento de cómo mi consumo no solamente me afecta a mí, sino que afecta al resto de la sociedad, al resto del entorno, del planeta, y cómo también ese consumo refleja realmente los valores del Evangelio. Sí. Antes de pasar al otro tema, me venía a la cabeza que hemos estado peleando por diamantes, oro, plata, como la auténtica riqueza que hay que conseguir, y al final la riqueza real es el agua, la comida, el aire, que lo que pasa es que era tan abundante que no lo valorábamos así, y ahora que se está poniendo en riesgo, pues realmente nos estamos dando cuenta del bien tan grande que es para nosotros, ¿no? Sí. Pues pasamos al siguiente tema, que es mucho más agradable y que tiene que ver más con la fe, en un sentido más estricto, y es la famosa serie de Chosen, Los Elegidos. Antes que nada, ¿qué os parece, qué valoración hacéis de esta serie? A mí me gusta. Tengo que decir que hay cosas que me gustan mucho y hay otras que no tanto. Yo diría que lo que me gusta es que la veo como una herramienta evangelística muy potente, ¿no? Con toda la traducción a tantos idiomas, y a nivel audiovisual está muy bien hecha. Es de una calidad cinematográfica, o sea, es de un nivel que creo que hay pocos productos que hablen del Evangelio o de la vida de Jesús de tanta calidad, ¿no? A nivel cinematográfico, como digo. Lo que no me gusta es que me da la sensación de que es una adaptación demasiado adaptada a nuestro tiempo, ¿no? Cuando veo ciertos conflictos ahí entre los discípulos o tal, me da la sensación de que se ha acercado mucho a nuestra cultura, sobre todo pienso en Occidente, ¿no? Yo creo que algunos de los debates, por ejemplo, entre los discípulos entre Jesús y los discípulos, tenían que haber sido mucho más virulentos. A nosotros creo que nos chocarían para nuestra cultura, y creo que ahí queda todo como muy suavizado, ¿no? Es una serie bastante occidental. Entonces quizá eso es lo que me gusta menos. Sí, bueno, yo en mi opinión, la verdad que coincido con Jonathan en la parte negativa, y la verdad que en la parte positiva también, porque la verdad que la he disfrutado mucho la serie, lo que he podido ver, es decir, hasta ahora 3 temporadas que se han estrenado en España. Y desde luego, para una persona, digamos, que es muy difícil valorarlo como si fuera una persona no creyente o una persona que no conozca demasiado del Evangelio o de la figura de Jesús. Es decir, ya nosotros tenemos un condicionamiento muy, muy fuerte, no solo por la Biblia, sino también por otras películas que hemos visto y otras ficciones que también van configurando nuestra manera de
de configurar nuestra imagen de Jesús, de Dios, de los personajes que ahí aparecen. Entonces, en ese sentido, creo yo, por lo menos, me ha gustado mucho el tratamiento, sobre todo del personaje de Jesús. Es decir, me parece que en la ficción pocas veces habíamos visto un Jesús que podríamos considerar tan auténtico, teniendo en cuenta que muchas veces en las ficciones que hemos visto de Jesús, muchas veces no se le ve, digamos, demasiado humano, a veces se le ve demasiado divino, o a veces se le ve absolutamente humano y se le quita toda la parte divina. Y creo que eso que es tan difícil de transmitir en una serie, de Chosen de momento lo está consiguiendo hacer. Y creo que su gran atractivo es ese, el ser capaz de dibujar a un Jesús que te confronta muchas de las ideas que tú podías tener, pero que también me parece que es bastante coherente con el que podemos encontrarnos en los evangelios. Yo coincido con vuestro análisis. Yo creo que el resumen sería que contextualiza nuestra cultura realmente el evangelio, ¿no? Y eso lo hace como muy cercano, muy, muy intenso en cómo lo viviríamos, a veces en dimensiones que te sorprenden, ¿no? De la naturalidad que hay sin perder su espiritualidad. Y claro, tiene ese aspecto de que al hacerlo contextualizado, pues la cultura de aquellos que lo hacen, pues también de alguna manera influye y ahí hay sesgos y, como bien decía Jonathan, conversaciones y algunos detalles que dice, bueno, esto es americano, ¿no? Esto es el sermón del monte, ¿no? Montar una plataforma, es como una campaña evangelística, ¿no? De Billy Graham. Entonces, pero, por ejemplo, ahora que se estrena la 4ª temporada esta semana, que nos han invitado y hemos ido al preestreno, la cena y toda la historia de Juan el Bautista, que ocupa gran parte del primero de los capítulos, a mí me hizo llorar. O sea, yo he entendido de repente de una forma mucho más genuina y mucho más terrible también lo que significó para Juan el Bautista en concreto, ¿no? Su prisión, su tortura, la angustia, las dudas y su muerte, ¿no? Y vamos, me hizo poner los pelos de punta y empezar a llorar ahí con disimulo en un rincón del cine, ¿no? Entonces yo creo que acerca el Evangelio sabiendo que nunca va a ser 100% exactamente fiel y como nos gustaría a cada uno de nosotros, pero en el 95% yo creo que es un intento que es muy positivo y muy bueno, ¿no? Para que se entienda el Evangelio a la gente, a los jóvenes mismos, ¿no? de nuestro entorno. Bueno, y se estrena ahora, como decía, la 4ª temporada. Por cierto, se estrena, que hay que decir que no solamente ha sido una serie que ha impactado a través de Ángel Studios, de la app, y que se ha podido ver en los smartphones, sino que ha llegado ahora al cine y que hay grandes cadenas como Netflix y como Movistar que lo están sacando, lo cual quiere decir que están teniendo una enorme influencia en cuanto a la audiencia, ¿no? Que eso también es muy, muy importante. Sí, sí. Bueno, una de las cosas que hemos venido contando sobre la serie, evidentemente es un fenómeno al que seguimos de cerca y que tiene peculiaridades. Una de ellas es su peculiar campaña de financiación que ha conseguido una producción de alta calidad. Realmente cuando comenzaron la serie ellos ni siquiera tenían el deseo, ¿no?, de poder hacer una serie larga y que pudiera continuar, pero nunca sabes si vas a poder continuar o no. Y la gran recepción que ha tenido y el sistema que ha utilizado, digamos, para poder financiar sus siguientes temporadas ha sido un sistema de crowdfunding que ha sido totalmente exitoso. Es decir, ha conseguido muchísimo dinero que la gente directamente ha donado para que la serie pudiera continuar haciéndose, y así lo ha hecho con cada temporada y así sigue siendo el sistema, ¿no? Y esto también, por supuesto, le ha empezado a abrir las puertas, como bien decías ahora, Pedro, de las grandes plataformas por las que todo el mundo ve hoy en día las series y cualquier producción. Y también, por supuesto, en el cine, que es algo novedoso también, en este caso, que el estreno de la 4ª temporada tenga lugar en cines en España, es algo bastante llamativo. En Estados Unidos, por supuesto, ya no es algo llamativo, es algo habitual, pero sí en España. Y habla también de que incluso en nuestro país, en un país donde los productos, creo que religiosos, yo creo que desde la Pasión de Cristo no veíamos un fenómeno similar, es decir, de una historia que digamos, con ese trasfondo bíblico llegue al gran público. Y quizá todavía no ha llegado al gran público,
pero yo creo que a partir de esta cuarta temporada sí se puede dar ese fenómeno de que ya, digamos, no solo aparezca, digamos, en medios como el nuestro o en otros medios religiosos, sino que ya empieza a tener una presencia más destacada a nivel mediático también en la prensa secular, en la prensa habitual de nuestro país. Yo creo que las próximas semanas seguramente vamos a estar viendo esto también aparecer en muchos lugares. Y desde luego que también nos vale un poco para hablar del fenómeno que va más allá de The Chosen, que es el hecho de que hay un cine, digamos, espiritual, un cine que de alguna manera busca también un público cristiano, pero también llegar a otros públicos con un mensaje cristiano, es decir, con un mensaje cristiano. No digamos que sea un cine propagandístico, porque no es así, sino que es un cine que de alguna manera pues quiere transmitir lo que el Evangelio hace en la vida de las personas, ¿no? Y en las situaciones. Ha habido sobre todo un par de directores en Estados Unidos, los hermanos Kendrick, que se han hecho bastante famosos con sus películas. Una de ellas pues es A Prueba de Fuego, por ejemplo, que prácticamente han hecho una película cada 2 años, cada 3 años, y siempre que han estrenado, sobre todo en Estados Unidos en los cines, han tenido un éxito tremendo. Han sido siempre las películas más vistas en taquilla. También estaba el fenómeno, no recuerdo ahora cuál fue la película, seguramente vosotros os acordaréis, pero este año pasado también, cuando se estrenó Indiana Jones, también había en cartelera una película que finalmente pues que también no era lo habitual, no era lo esperado, y consiguió desbancarla. Sobre la trata, ¿no? Sí, sobre la trata, exacto. La película está sobre la trata de personas. Sound of Freedom, sí, exacto, que también tenía una parte, ¿no? Que tenía que ver con la espiritualidad y con una perspectiva un poco diferente, ¿no? de las situaciones. Es decir, que sí que vemos que a nivel del mundo del cine, que también muchas veces se ha relacionado con un cierto, como verlo como algo negativo hacia el cristianismo o hacia las creencias cristianas, empieza a haber cada vez más productos, y el público pues también va reaccionando y va dándole va dando una respuesta positiva que hace que ese mercado crezca todavía más. Y ahora mismo han anunciado otra compañía parecida a Ángel Studios, ahora no recuerdo el nombre, que va a empezar la vida de Saúl y David con personajes reales en plan histórico, y van en esa misma línea, ¿no? De presentar el Evangelio pero de una forma muy, muy fiel al relato bíblico, pero a la vez muy actualizado en cuanto a, pues eso, los actores de calidad, el guión que tenga un atractivo y que responda un poco a la dinámica actual. Ángel Studio está preparando también ahora la vida de Dietrich Bonhoeffer, el pastor protestante que en Alemania se enfrentó a Hitler y murió ejecutado en un campo de concentración. En fin, rescatar todo esto es muy interesante, como hay un cambio, ¿no?, de paradigma en salir de la espiritualidad edulcorada, ¿no?, que mencionabas tú antes, Daniel, que parece que no pisa el suelo, a una espiritualidad que sigue siendo en contacto con la fe, con la dimensión trascendente, vertical, pero que toca aspectos súper apasionantes, ¿no? y reales que afectan a lo que estamos viviendo hoy en día. Yo creo que esto es un camino muy, muy importante a seguir, porque parte de la batalla que hay en la sociedad, en política, en fin, en todos los aspectos, es cultural, y ahí debemos estar nosotros también. Sí, y bueno, en un sentido hay todo un debate siempre en cuanto a cómo participar, pero yo creo que sobre todo la importancia de tener productos de calidad es fundamental. Es decir, que la producción de estas series, de estas películas, pueda hacerse lo mejor posible, es decir, con buenos guiones, con buenas actuaciones, con una buena promoción. Todo eso está ayudando muchísimo a que realmente sean productos que tengan ese impacto, ¿no? Vamos a ver, evidentemente no quiere decir que sean las mejores películas del mundo, pero sí que son productos que estamos viendo que incluso a personas que no tienen por qué tener una tendencia religiosa, pues lo pueden ver y pueden apreciarlo, ¿no?, como algo realmente bien hecho. Así que es un tiempo interesante, ¿no?, el ver cómo en el audiovisual empieza a haber este tipo de movimientos.
A mí me encantaría que también en España, ¿no?, se pudiera dar en algún momento la posibilidad de hacer este tipo de producciones de alto nivel y que pudieran contar, pues quién sabe, ¿no?, la historia de los protestantes aquí en España, ¿no? Imaginaros pues una serie, pues no sé, basada en la vida de Casiodoro de Reina o de Francisco de Encinas o bueno, incluso del siglo XIX, siglo XX, tantas cosas del pueblo evangélico que se podrían contar que serían súper interesantes y quién sabe, si pudiéramos verlas en pantalla también haríamos que de alguna manera la sociedad pudiera conocer un poco más, ¿no?, de esta parte de la historia e interesarse también, por supuesto, por el Evangelio y por lo que el Evangelio puede hacer en las personas. Sí, de hecho ya en la de Abenamar, cuando termine la guerra, ¿no?, me parece que era el título, que aparece el personaje de Atilano Coco y su amistad con Unamuno, como Atilano fue fusilado, aunque Unamuno intercedió por él, ya solo eso te reivindica, es decir, estábamos aquí y esto lo hemos vivido, ¿no? Mis antecedentes en la fe es lo que pasaron y es una realidad, que Abenamar, por cierto, cuenta de forma magistral. Así que ojalá que hubiera un Trueba o gente así rescatara, igual que se ha rescatado la guerra civil, etcétera, pues se rescate también la historia de los protestantes aquí en España, que ha sido continua, con algún pequeño salto medio por la persecución, pero que ha estado ahí siempre presente. Pues muchísimas gracias, Daniel Lofkan, Jonathan Soriano, que Dios bendiga a Protestante Digital, y también a todos ustedes, que Dios les bendiga. Esperamos tenerle con nosotros aquí en 7 días la próxima semana. Se despide Pedro Tarquis, deseando lo mejor para sus vidas. 7 días. La actualidad semanal con perspectiva evangélica.